Los gobiernos no han tenido una política de compromiso, yo diría, con los sectores más afectados de la sociedad que encuentran como salida huir del país. Es decir, los migrantes son seres humanos, son en este caso nuestro, hondureños que no encontraron en su tierra natal la oportunidad de educarse, la oportunidad de poder tener una vida digna y encuentran que la única solución es enfrentarse al famoso tren, al trato de migrante que dan las autoridades migratorias de Estados Unidos, de México, de Guatemala y de la misma Honduras, cuando no son hondureños los que están ahí. Y después de tanto tiempo de que el fenómeno va creciendo por causas de la guerra, por causas de la pobreza, los gobiernos han sido incapaces de tener una política para resolver este problema. Por el contrario, las políticas han sido inhumanas porque han estado dirigidas a contener el efecto de un problema que tiene raíces nacionales, que tiene raíces estructurales. Los gobiernos de América Latina, el gobierno de Honduras le debe a los migrantes una política más responsable. Estas personas son seres humanos que tienen dignidad y la sociedad debería darles oportunidad y finalmente migrar es un derecho humano. También, ¿verdad? Si yo me quiero ir a otro país porque considero que allá puedo tener una vida mejor, no debe haber ningún impedimento para hacerlo. Y las políticas que tenemos ahora son en ese sentido totalmente violadoras de los derechos humanos. Este año ha sido uno de los más críticos en relación a la cantidad de migrantes que se han ido y al trato que se les ha dado tanto en México o Estados Unidos. Lo que ha sido más visible es que las políticas contra el migrante se han endurecido. Son políticas cada vez más inhumanas y como resultado de eso hay una explosión, ¿verdad? Porque la gente no encuentra en estos países oportunidades. Entonces, por un lado, hay un crecimiento, yo diría, desmesurado de la migración externa, pero también hay un endurecimiento de esas políticas y por lo tanto es visible que se incrementan los malos tratos, se incrementa el descontento de la población. Lo que puede resultar en el futuro cercano porque todo problema tiene que encontrar su salida, toda agua retenida tiene su cauce que encontrarlo y finalmente lo que sí debemos entender es que miles y miles de migrantes van a luchar por sus derechos, van a encontrar que los gobiernos respeten su dignidad. Ya la gente no solo se va por buscar una mejor condición de vida, sino huyendo de la criminalidad y la falta de oportunidades que hay en este país. No, es así en todos lados, es en el Oriente Medio, la gente huye de la guerra, huye de la pobreza, básicamente de esos dos fenómenos. Y la guerra tiene estas manifestaciones, ¿verdad? A veces es la violencia del Estado, que es típica de gobiernos como el de Honduras, donde el Estado, en vez de tener políticas de derechos humanos, tiene políticas represivas, que lo que hacen es que la gente crea que es huyendo, porque huye de eso. Tenemos políticas restrictivas, tenemos políticas en contra de la juventud, está satanizada la juventud. Ser joven en Honduras es un crimen, porque no tienes buena educación, porque tú no tienes oportunidades de empleo, y cuando decides migrar, encuentras que los gobiernos no te dan las oportunidades. La única oportunidad de la juventud es adherirse a grupos del crimen organizado. La medida que han adoptado países como Honduras, Guatemala y México de convertirse en países seguros para los migrantes, ¿esto no detendrá el éxodo de personas? Es que en ningún momento estas han sido políticas de país seguro para los migrantes. Son políticas de seguridad de los estados. Es la seguridad del gobierno de Estados Unidos que provoca el fenómeno de la inmigración, porque en gran medida tenemos pobreza, en gran medida tenemos violencia, porque está el narcotráfico de por medio y el que genera el narcotráfico son las sociedades como la norteamericana que demandan este tipo de productos. Y la pobreza está asociada a las políticas neoliberales. Son los gobiernos de estas políticas que producen migrantes y son los gobiernos los que producen también políticas anti-inmigrantes, anti-derechos humanos. Es una fatalidad, diría yo.